Barcelona y Cataluña, si quieren ser de verdad grandes, tienen que seguir siendo un lugar donde se pueda vivir, donde se pueda formar una familia y mirar el futuro con un mínimo de estabilidad. Pero principalmente Barcelona es también una marca, un polo de talento, una ciudad para estudiar, desarrollar proyectos, trabajar un tiempo. Por lo que, si queremos que permanezca entre las ciudades más significativas del mundo, la pregunta es simple y a la vez incómoda. ¿Cuánto tiempo podemos sostener esta Barcelona si seguimos aplicando políticas que bloquean la oferta de vivienda en lugar de crearla? Es en este contexto que se ha publicado y ha entrado en vigor la nueva Ley Catalana de Alquileres Temporales y de Habitaciones, que limita también los precios de esos arrendamientos. Y mi tesis es muy clara. No es que la intención sea mala, es que el enfoque es equivocado y por eso el resultado puede ser el contrario al prometido y agravar la crisis de vivienda. Para entender qué está pasando, antes de entrar en el detalle de esta nueva ley, antes de hablar de índices, regulaciones o decretos, hay que hacer algo muy sencillo: mirar la realidad tal y como es. Hoy, en Cataluña y especialmente en Barcelona, no tenemos un problema puntual de vivienda. No estamos ante una crisis coyuntural ni ante un desajuste temporal del mercado. Tenemos un problema estructural. Según datos del Banco de España, hoy ya existe un déficit superior a las 125.000 viviendas destinadas a uso puramente residencial. 125.000. Y esto no ha aparecido de repente, no es fruto de un mal año ni de una crisis concreta. Es el resultado de décadas, literalmente décadas, de políticas de vivienda inexistentes, insuficientes o, en el mejor de los casos, completamente irrelevantes. Durante años no se ha construido lo suficiente, no se ha facilitado el desarrollo de promociones, no se han eliminado las trabas administrativas, no se han planificado las necesidades de crecimiento, ni el impacto de la llegada continua de migrantes, ni las consecuencias de años de políticas que han dificultado la estabilidad familiar, que han favorecido modelos de vida cada vez más fragmentados y que han incrementado de forma silenciosa la necesidad de más hogares. Y cuando uno mira las políticas públicas y las prioridades públicas, todo esto se entiende perfectamente. Hoy solo un 0,2% de los presupuestos generales del Estado se destinan a políticas de vivienda. Un 0,2%. Eso es aproximadamente un tercio de la media europea, entre un 15 y un 20% de lo que se dedica a otras políticas de bienestar, y solo un 25% del total recaudado por los impuestos que gravan la vivienda. Con estas cifras, no hay ninguna política de control de precios que pueda funcionar. No porque el mercado sea perfecto, no porque no sea necesaria la intervención pública en un cierto sentido, sino porque no se ha hecho lo verdaderamente esencial: una política de oferta real, sostenida, coherente y a largo plazo. A pesar de ello, la respuesta política ha sido otra. En lugar de afrontar el problema de fondo, la falta de vivienda, se ha optado por controlar los precios. Primero se hizo con la Ley Catalana 11/2020, que fue declarada inconstitucional 2 años después. Y posteriormente se ha vuelto a hacer con la Ley Estatal 12/2023 y con la decisión también expresa de Cataluña de acogerse a todas sus posibilidades limitativas. Y ahora, con la entrada en vigor de la Ley de Alquileres Temporales y de Habitaciones, se da un paso más en esa misma dirección. Pero controlar el precio de un bien escaso no hace que aparezcan más viviendas, hace exactamente lo contrario. Y esto no es una teoría abstracta, no es una opinión ideológica, es una realidad ampliamente documentada. En Berlín, el control de alquileres provocó la retirada masiva de viviendas del mercado. En San Francisco, décadas de regulación han reducido la oferta y empeorado la calidad del parque de vivienda. En Estocolmo, la intervención ha generado listas de espera de hasta 10 años para acceder a una vivienda. El patrón es siempre el mismo: menos oferta, peor calidad, más mercado informal y más precariedad. Hay además un efecto especialmente grave de esta nueva ley de arrendamientos temporales y de habitaciones que apenas se está mencionando y que afecta directamente a las personas con menos recursos.
Hoy existen personas que con enormes dificultades apenas pueden acceder a una habitación en un piso compartido. Es una solución poco digna. Por ejemplo, en una sola habitación no puede crecer una familia, pero al menos ofrece temporalmente unas condiciones mínimas de habitabilidad. Agua caliente, un baño conectado al alcantarillado, acceso a una cocina, un mínimo de seguridad. Pues bien, la regulación del precio de las habitaciones elimina el incentivo que tenían esos propietarios para asumir la mayor carga de gestión, los conflictos y las dificultades que implica alquilar pisos por habitaciones. Al desaparecer ese incentivo, la gran mayoría de esos propietarios dejarán de ofrecerlas. Y el resultado es que lo que antes era una mala solución, ahora puede convertirse en una auténtica catástrofe. Porque esas personas no pasarán de una habitación a un piso mejor, pasarán en muchos casos directamente al chabolismo. Y esto no es una hipótesis teórica. El chabolismo está creciendo de forma desordenada, descontrolada, en algunos puntos de Cataluña. Bueno, ¿cómo va a desarrollarse ordenadamente, verdad? Como puede verse, por ejemplo, de forma muy clara, en zonas del área metropolitana, como por ejemplo entre Montcada y Reixac y Santa Coloma de Gramenet, junto al río Besós. Personas que antes, con todas las dificultades, podían vivir bajo un techo, ahora corren el riesgo real de verse expulsadas incluso de esa solución mínima. Y este es uno de los efectos más crueles y menos reconocidos de estas políticas. El problema, por tanto, no desaparece, sino que se cronifica. Es en este contexto en el que se publica y entra en vigor en Cataluña esta nueva regulación del alquiler temporal y del alquiler de habitaciones. Formalmente se nos presenta como una medida de protección, como una corrección necesaria, pero en realidad pienso que es otra cosa. Es un parche, un intento de corregir las consecuencias de una regulación anterior que no ha funcionado. Me refiero al tope de los precios del alquiler habitual. Cuando una política fracasa, en lugar de corregirse, se generan nuevas regulaciones para tapar sus efectos, lo que tenemos no es una estrategia, es una huida hacia adelante. Pero el problema no es solo económico, el problema es también jurídico. En los últimos años se ha producido una degradación constante de la seguridad jurídica en el mercado del alquiler. Me refiero a la seguridad razonable de que tus derechos serán respetados y de que las reglas del juego no cambian a mitad de partida. Hoy, hacer cumplir un contrato es lento, incierto y en muchos casos imposible. Si una persona deja de pagar el alquiler, el propietario puede tardar años en recuperar la vivienda. Y esto no protege a los vulnerables. Lo que hace es romper la confianza en el sistema. Y cuando los contratos dejan de ser fiables, el mercado deja de funcionar. Por ello pienso que el sistema no debería penalizar la oferta profesionalizada y estable de alquiler, sea cual sea su dimensión. No se trata de privilegios, no se trata de defender a nadie en concreto. Se trata de incentivos correctos. Un mercado de alquiler funcional necesita operadores estables, seguridad jurídica y capacidad de planificación a largo plazo. Cuando eso se penaliza, como está ocurriendo otra vez, la oferta desaparece. Y eso es nada más y nada menos que lo que está ocurriendo. A menudo todo esto se explica como una cuestión ideológica, y ciertamente hay ideología. De hecho, hay populismo. Se ha construido la figura del gran tenedor como una categoría casi punitiva. Y hay un relato moral simplista que divide la realidad entre buenos y malos. Pero quedarse solo ahí es insuficiente. Hay también incompetencia técnica, incapacidad para diseñar políticas públicas teniendo en cuenta cómo funciona realmente el sector que se quiere regular, políticas que no anticipan efectos, que no entienden los incentivos reales y que no se corrigen cuando los resultados son claramente contrarios a los objetivos anunciados. Cuando se legisla sin entender los incentivos, el resultado no es neutro, es mucho peor, es contraproducente. Y a esto se suma otro problema estructural, la fragmentación institucional. En materia de vivienda intervienen a la vez el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y en algunos casos entes supramunicipales, con competencias solapadas, duplicidades administrativas, normas que se contradicen y procedimientos que alargan y se alargan indefinidamente. El resultado es un sistema lento, rígido e ineficiente, en el que nadie tiene una visión completa del problema
ni tampoco asume responsabilidades claras sobre los resultados. Y esto no lo digo desde la teoría, lo digo desde la práctica. En mi experiencia profesional, estoy viendo cómo en muchos casos la concesión de licencias de obra o de actividades se alarga más de 1 año y medio, cuando se consiguen, claro, y en algunos casos tardan varios años. Por otro lado, también en mi experiencia profesional, he defendido a propietarios y inquilinos en muchos procedimientos relacionados con la vivienda. Y precisamente desde hace unos años, a medida que he visto cómo ha evolucionado el sistema, he tomado una decisión como abogado. Cuando un inquilino me ha pedido que asuma su defensa ante un incumplimiento del contrato por su parte, he puesto una condición previa. Si la voluntad no era intentar un acuerdo, si no había una disposición real a devolver la vivienda en un plazo razonable, yo no asumía ya esa defensa. Y no lo hacía por falta de capacidad jurídica ni porque no supiera cómo alargar un procedimiento. Lo hacía por una razón muy simple. Porque el sistema actual permite alargar los procesos hasta extremos que me parecen absolutamente y profundamente injustos. La ley, tal como está diseñada hoy, permite estrategias que pueden mantener una situación durante años. Y utilizar eso de forma consciente puede ser legal, pero no es justo. Cuando se llega a un acuerdo, en cambio, los inquilinos a menudo salen beneficiados, no asumen costas, se han organizado el futuro y pueden afrontar mejor su situación. Y los propietarios también, porque recuperan su vivienda sin un litigio eterno. Todos ganan puntualmente, pero el sistema, como sistema, pierde. Porque el mensaje que se envía es muy claro. Los contratos no son fiables, la justicia no llega a tiempo, e invertir en vivienda es asumir un riesgo que muchos ya no están dispuestos a asumir. Y aquí aparece una consecuencia que a menudo no se quiere ver. Barcelona no es solo una ciudad residencial, es, o quizás ha sido, una ciudad global, una ciudad capaz de atraer estudiantes internacionales, profesionales cualificados, investigadores, directivos, empresas multinacionales. Ese talento no viene a comprar vivienda generalmente, viene a vivir de forma temporal y necesita viviendas amuebladas, reformadas, preparadas para entrar a vivir de inmediato. La regulación del alquiler temporal elimina esos incentivos y eso pone en riesgo la capacidad de Barcelona de seguir siendo una ciudad relevante. A todo ello se suma el impacto económico. El sector de la construcción y de la reforma es también un motor esencial de la economía catalana. Si desaparece el alquiler temporal de calidad, las reformas caerán, la actividad se reducirá y el impacto económico será directo. Este puede ser el detonante de una crisis económica provocada por decisiones políticas ideológicas erróneas, que, por otro lado, acaban resultando contrarias, como decía, a la finalidad que se perseguía. Un ejemplo de estas políticas es el Decreto Ley 3/2023 de viviendas de uso turístico, que se aprobó en noviembre de ese año. Se nos ha vendido la idea de que con este Decreto Ley se solucionaría el problema de la vivienda a costa de extinguir licencias turísticas a sus legítimos propietarios. Eso ya hemos visto que no era cierto a corto plazo, pero es que tampoco lo es a largo plazo, que es cuando el decreto podría tener algún efecto, lo que no deja de ser incoherente con el hecho de que se aprobara por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Mirando a medio plazo, al ritmo actual de creación de hogares, en el año 2028, que es cuando se producirán esos efectos, necesitaremos en Cataluña unas 200.000 viviendas. Y aunque todas las viviendas turísticas pasaran al mercado residencial, cosa que no ocurrirá en absoluto, seguirían faltando 100.000 viviendas. 100.000. Este es el problema real y actual. El problema de la vivienda no se resuelve persiguiendo efectos mediáticos, ni construyendo relatos cómodos, ni aprobando normas que prometen resultados inmediatos pero que ignoran cómo funcionan las cosas. Se resuelve mirando la realidad de frente, aceptando que las cosas son como son, aunque nos gustara que fueran de otra manera, porque solo desde ese realismo es posible transformarlas. Europa y también Cataluña no se han hecho grandes a base de negar la realidad, sino de asumirla, de entender que existe una verdad que no depende de mayorías, ni de consignas, ni de deseos, y que cualquier proyecto colectivo serio empieza por reconocerla. Durante los últimos años, si Barcelona y Cataluña han seguido adelante, no ha sido por la brillantez de sus leyes ni por la coherencia de sus políticas públicas. Ha sido por la tenacidad de las familias, por el esfuerzo de las empresas,
por la responsabilidad de las personas y el trabajo cotidiano de miles de profesionales. Pero ese capital humano no es infinito. Si se pretende planificarlo todo, regularlo todo y decidirlo todo desde arriba, sin atender a la realidad, no queda espacio para la esperanza. Y sin esperanza no hay futuro. Antes de terminar, quiero hacer una aclaración. La finalidad de este canal no es promocionar un despacho profesional ni captar clientes. Este no es un espacio comercial, es un espacio para la búsqueda honesta de la verdad, un ambiente para la reflexión crítica sobre la sociedad que estamos construyendo, sobre las decisiones que tomamos y sobre sus consecuencias reales, más allá de los eslóganes y de las buenas intenciones. Si este análisis te ha parecido útil, si te ha hecho pensar o cuestionarte algunas certezas, puedes hacerlo saber en los comentarios, y a partir de ahí trataré de seguir grabando nuevos vídeos en esta misma línea, abordando cuestiones que nos afectan a todos y que merecen ser pensadas con espíritu crítico y verdadera profundidad. Muchas gracias.